Hoy tenemos el propósito de presentar un análisis profundo y reflexivo sobre la gestión política y social de los países de Centroamérica y Sudamérica, haciendo especial énfasis en una de las figuras políticas más controversiales y polémicas en la región centroamericana, el cual es el presidente Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua. Pero, ¿por qué escoger a la figura de Daniel Ortega? Porque a lo largo de su mandato ha encarnado varias de las tensiones, contradicciones y desafíos que caracterizan bastante a los gobiernos de esa región. Además, que a lo largo de las décadas Ortega ha demostrado múltiples facetas como líder político, desde un revolucionista hasta un líder muy carismático, aunque con el paso del tiempo se ha logrado convertir en un símbolo del poder concentrado y del autoritarismo moderno. Su historia política no representa solamente los dilemas internos de Nicaragua, sino que es un espejo de las luchas más amplias que se viven en todos los países de América Latina en los términos de democracia, justicia y cumplimiento de los derechos humanos. El análisis que hoy les presentamos estará dividido en varias secciones. Esto nos ayudará a entender cómo Daniel Ortega ha impactado grandemente en la historia de Nicaragua y sus proyecciones regionales. A lo largo de este análisis nosotros tocaremos varios puntos, entre los cuales están los antecedentes históricos, la gestión económica y social. También tocaremos temas como el autoritarismo y las represiones, además de hablar sobre las relaciones internacionales y cómo el presidente ha logrado mantenerse en el poder mediante asociaciones estratégicas. Esperamos que este análisis no solamente les brinde información valiosa, sino que también invite a la reflexión sobre los modelos de liderazgo que se dan en América Latina, además de la importancia del cumplimiento de los derechos humanos. Bueno, continuando, se dice que Daniel Ortega comenzó su trayectoria política en los años 60, cuando decidió abandonar sus estudios universitarios de derechos para unirse al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Este movimiento buscaba poner en fin a la dictadura de la familia Somoza, que había gobernado Nicaragua durante más de 4 décadas. Daniel Ortega fue capturado en 1967 y pasó 7 años en prisión, donde se dice que este hombre sufrió mucha tortura. En 1974 fue liberado tras un intercambio de rehenes y se exilió en Cuba, donde se formó políticamente. En 1979, con el triunfo de la revolución sandinista, que Daniel Ortega se convirtió en uno de los principales líderes del país. En 1984 ganó las elecciones presidenciales, con más del 60% de sus votos. Pero su gobierno fue marcado por la guerra civil contra un grupo armado financiado por Estados Unidos. Y bueno, continuando con este tema, se dice que también en 1990 perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro, pero Daniel Ortega nunca se apartó de las políticas. Tras varios intentos fallidos, logró regresar al poder en el 2007, gracias a sus pactos políticos y divisiones en la oposición. A partir de este momento comenzó un nuevo siglo en la historia de Nicaragua, donde la esperanza y el desencanto se unieron. En su retorno a la presidencia, Ortega impulsó una serie de programas sociales que ganaron apoyo popular. Entre ellos destacaron Hambre Cero, que entregaba vacas, cerdos y gallinas a familias campesinas para que pudieran producir alimentos, y Usura Cero, que otorgaba microcréditos a mujeres emprendedoras. Estos programas ayudaron a miles de personas en situación de pobreza. La ayuda venezolana proveniente de Hugo Chávez y del ALBA fue fundamental para financiar estas iniciativas. Gracias a los subsidios petroleros, Nicaragua pudo mantener precios bajos de la energía y sostener proyectos sociales. A pesar de su discurso antineoliberal, Daniel Ortega mantuvo acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y buscó inversiones extranjeras. Esta mezcla de políticas le permitió mantener cierta estabilidad económica. En 2011 fue reelegido en unas elecciones muy cuestionadas. Poco después presentó el proyecto del Canal Interoceánico, que sería construido por una empresa china. Se prometió que transformaría la economía del país, pero también generó temores. Miles de campesinos serían desplazados y el medio ambiente se vería gravemente afectado. Al mismo tiempo, Rosario Murillo, su esposa, comenzó a consolidarse como figura central del gobierno, controlando la comunicación oficial y transmitiendo un discurso lleno de símbolos de amor, vida y esperanza. Pero, ¿era realmente un gobierno de
de esperanza o empezaba a mostrar señales de autoritarismo? El autoritarismo fue más evidente a partir del año 2014, en el cual se realizaron una serie de reformas en las cuales una de ellas establecía que se eliminaba por completo el límite de reelección presidencial, lo que quiere decir que Ortega tenía la libertad de gobernar indefinidamente y de realizar las reformas que él quisiera. En este mismo año comenzó la resistencia campesina contra el canal interoceánico. Hubieron más de 40 resistencias y 40 marchas que se realizaron en todo el país, lideradas por campesinos, indígenas y ambientalistas. La respuesta del gobierno claramente iba a ser igual de dura. Hubo represión política, detenciones y amenazas. En 2016, Ortega se volvió a reelegir, esta vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. ¿Qué quiere decir esto? Que este poder se convirtió más que nada en algo familiar y marital que en algo político. Pero lo más grave ocurrió en 2018. Una reforma al seguro social provocó protestas masivas, lideradas más que todo por estudiantes universitarios. La respuesta del gobierno fue más que violenta. Hubieron más de 300 personas muertas, unas resultaron heridas y otros incluso fueron encarcelados. Organismos internacionales denunciaron muchos abusos, como torturas e incluso ejecuciones extrajudiciales. Después de esta crisis, el espacio democrático se cerró casi por completo. Se prohibieron manifestaciones, se cerraron los medios de comunicación y se expulsó a organismos de derechos humanos. La sociedad nicaragüense entró en una etapa de miedo y de silencio forzado. Relaciones internacionales y actualidad. Las acciones de Ortega tuvieron un impacto directo en la política internacional. Estados Unidos y la Unión Europea aplicaron sanciones a funcionarios del gobierno y empresas vinculadas a la familia Ortega Murillo. La comunidad internacional comenzó a calificar al régimen como una dictadura moderna. Frente a ese aislamiento, Nicaragua se acercó a Rusia y a China. Con Rusia firmó acuerdos militares y de seguridad, lo que despertó preocupación en la región. Con China restableció relaciones diplomáticas, a cambio de inversiones y concesiones económicas. En los últimos años, la persecución se extendió aún más. Líderes opositores fueron desterrados. Se retiró la nacionalidad a cientos de ciudadanos y la Iglesia Católica fue duramente atacada. Además, universidades privadas, entre ellas la prestigiosa Universidad Centroamericana, fueron cerradas y sustituidas por instituciones controladas por el Estado, limitando la libertad académica y el pensamiento crítico. Hoy, mientras Ortega se mantiene como una figura presidencial, muchos señalan que la verdadera gobernante es Rosario Murillo. Ella ejerce el poder diariamente, da discursos constantes y ha sido reconocida oficialmente como copresidenta. Ante este panorama, miles de nicaragüenses han buscado refugio en otros países. La migración masiva se ha convertido en una válvula de escape para la población, pero también en la principal fuente de ingresos del país, gracias a las remesas que envían los migrantes. Bien, ahora pasaremos a lo que son las conclusiones. La gestión de Daniel Ortega en Nicaragua se presenta como un estudio de caso sobre la transformación política, reflejando una contradicción profunda entre sus promesas iniciales y su consolidación en el poder. Inicialmente, su gobierno impulsó programas sociales que generaron esperanza, particularmente entre los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, este periodo de aparente bienestar fue eclipsado por una evolución hacia un régimen cada vez más represivo y dinástico, un proceso que culminó en un control férreo sobre la nación. Pero tras esta información brindada, podemos destacar 3 grandes conclusiones que definen toda esta trayectoria. La primera y más llamativa conclusión es el abrupto paso de la solidaridad a la represión. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como el FSLN, bajo el liderazgo de Ortega, llegó al poder con un discurso centrado en la justicia social y el apoyo a los más pobres.
una ideología que se tradujo en iniciativas como programas de alfabetización y acceso a la salud. Paradójicamente, este mismo gobierno que alguna vez se presentó como protector de los ciudadanos más vulnerables, no dudó en recurrir a la violencia extrema para sofocar las protestas cívicas. La segunda conclusión clave en la concentración del poder en manos de la pareja presidencial, lo que comenzó con un liderazgo político, se ha transformado en un proyecto familiar con Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Ortega, desempeñando un papel central en la toma de decisiones. El régimen ha desmantelado sistemáticamente la independencia de poderes, reescribiendo la Constitución, controlando la Asamblea Nacional y nombrando a jueces leales. Finalmente, el tercer punto es el aislamiento internacional en el que se ha asumido Nicaragua. La deriva autoritaria del gobierno ha provocado la condena de la comunidad internacional, llevando a sanciones y al distanciamiento de aliados históricos. En este contexto, el régimen ha buscado refugio en alianzas con países como Rusia y China, cuyas relaciones se basan en la conveniencia política y el apoyo de regímenes no democráticos. La manifestación más palpable del descontento interno es la migración masiva. Cientos de miles de nicaragüenses han abandonado su país, buscando refugios y oportunidades en el extranjero. Un éxodo que refleja la desesperanza y el rechazo a un gobierno que, lejos de representar al pueblo, lo ha empujado a una profunda crisis humanitaria y económica.